Ven que comparto de vuelta, menos vuelta. ¿No? El ejercicio 12 dice encontrar todos los vectores ortogonales a B, o sea, el vector B es menos 1, 3, 2, de segunda componente 4. O sea, que el vector que sea, o sea, todos los vectores que sean perpendiculares a B, cuya segunda componente sea igual a 4. O sea, que yo voy a tener que encontrar, o sea, si yo tengo el vector B, dijimos que era menos 1, 3, 2. Y tengo que encontrar un vector W tal que W es perpendicular a B, y además W va a tener la siguiente forma: X, 4 y Z, supongamos, ¿no? O sea, va a tener que cumplir estas dos propiedades. O sea, que sea una componente cualquiera acá, otra componente cualquiera acá, y la segunda componente tiene que ser 4. Y además tiene que ser perpendicular. Ahora, ¿qué condición vimos nosotros para saber sobre perpendicularidad de vectores? Si W es perpendicular a B, ¿qué es lo que se tiene que cumplir? ¿El producto tenía que ser igual a 0, puede ser? El producto Tiene que ser escalar, igual a sí. 0, creo. W, producto punto, producto escalar, B, igual a 0 escalar, ¿sí? Acuérdense que el producto el producto escalar entre dos vectores es un escalar. Entonces yo tengo que hacer esto. Menos 1, 3, 2, punto, X, 4, Z, es igual a 0. Hacemos el producto escalar, ¿no? Menos 1 por X, más 3 por 4, más 2 por Z. Eso me va a tener que dar igual a 0. ¿Sí? O sea que tendría que menos X más 12 más 2Z es igual a 0. ¿Sí? Esto lo que me da, después vamos a ver en las clases más adelante, esto es la ecuación de un plano en R3. ¿No? O sea que si yo busco todos los vectores perpendiculares a un vector dado, o sea, este sería mi vector, todos los vectores perpendiculares estarían en el plano de la hoja, los infinitos vectores perpendiculares. ¿Se entiende la idea? Claro, sí. Por eso me da la ecuación de un plano. Ahora yo tendría que ver si I es igual a 4, también dijimos que eso era un plano, ¿no? O sea, la ecuación I igual a 4. La intersección entre estos dos planos me va a dar otro conjunto que va a ser donde están esos vectores que tienen esa propiedad. Ahora, despejemos esto que está acá, ¿no? O sea, despejo X, que es la más fácil de despejar. O sea, me queda que 12 más 2Z es igual a X, ¿no? Si yo digo que Z es igual a K, entonces X es igual a 12 más 2K. ¿Sí? O sea, le doy esos valores. Y si yo tengo esta expresión, o sea, veamos esto. Si yo reemplazo en las coordenadas X y Z, estas equivalencias que tengo, que Y es igual a 4, que Z es igual a K y que X es igual a 12 más 2K, me queda, bueno, dijimos que X es igual a 12 más 2K, Y es igual a 4, y Z es igual a K. Todos los vectores que tengan esa forma, si yo hago el producto escalar con este vector, me tiene que dar, o sea, me tiene que dar 0. O sea, estos serían todos los vectores perpendiculares al menos 1, 3, 2, de manera tal que la segunda componente es 4.
O sea, yo le puedo reemplazar valores. Si K vale 1, por ejemplo, tendría 12 más 2, 14. El 14, 4, 1 sería un vector, por ejemplo, ¿no? Si K es igual a 1, un vector perpendicular sería el 14, 4, 1. Si yo hago el producto escalar entre menos 1, 3, 2, ¿no? Menos 1, 3, 2, por 14, 4, 1, ¿no? Me queda menos 1 por 14, menos 14. 3 por 2, 12, más 12, más 2 por 1, 2, ¿no? O sea, menos 14 más 12, menos 2, más 2, 0. ¿Se entiende? Después hagan ustedes, si quieren, en general, van a ver que le va a terminar dando 0 igual. ¿Quieren que lo veamos así? A ver, hacemos esa cuentita. Tengo menos 3, 2, 1. Perdón, menos 1, 3, 2. Por 12 más 2K, 4 y K. Si yo hago el producto escalar entre estos dos, me quedaría menos 1 por 12 más 2K. Esto es para verificar que lo que me dio bien, ¿no? Más 3 por 4, más 2 por K. Si hago la distributiva me queda menos 12 menos 2K más 12 más 2K. Menos 12 más 12 se me anula. Menos 2K más 2K se me anula. Me da 0. Esto sería la forma de verificar que todos los vectores estos que tienen esta forma son perpendiculares a este vector. Y que lo que encontré está bien. ¿Se entiende? ¿Alguna duda? No, se entendió. No hay problema, Andrea. Puntos. Punto A. ¿Querés que lo comparta? 1, 1. Se escucha medio mal. Sí, se corta. Ven ahí el 17. El internet. B que es el 3, 1, 0. Y B que es 1, 3, 0. B que es el triángulo es 100. Bueno, ahí se ve el ejercicio 17. Ahora lo dejo de compartir. Bien. Bien, si quieren, a ver, bien, lo primero que podríamos hacer para resolver esto, nosotros tenemos los 3 puntos, ¿verdad? ¿Me dejas compartir pantalla, Ale? Así muestro los puntos. Sí, a ver. Recién. ¿Me habilitas? Sí, sí. Eso lo teníamos en álgebra. A ver ahí. Ahí me deja. Ahí está. Ahí nosotros cargamos los puntos, fíjense, los puntos a la izquierda, el punto A, el B y el C. Noten que la tercer componente de todos los puntos es 0. Entonces yo lo que hice fue voltear el eje. Ven que este es el 3D. Al tener 0 en la tercer componente, el eje Z es 0, entonces lo que hice fue, lo estoy focalizando desde arriba. Así puedo ver los 3 puntos que me pide. Es un poco más sencillo como para poder visualizar el ejercicio y tener una idea de cómo encararlo. ¿Sí? ¿Se entiende cómo está puesto el eje? Sí. Acuérdense, el rojo es el X y el verde es el Y.
¿Lo llegás a ver, Clau? No, yo está todo cortado. Pero bueno. Vos, fíjate ahí, que vean eso y vemos de mostrarles la resolución como es. Bueno, fíjense que ustedes les pide, le da los 3 puntos y les pide calcular vectorialmente el perímetro, los ángulos interiores y el área. Y en el punto A les pide el paralelogramo de lados AB y AC. Este ejercicio es muy parecido al 8 que hicimos hace 2 clases. ¿Se acuerdan cuando tenían que conseguir el punto D para que se formara el paralelogramo? Y Ale les había dado 3 puntos, había que conseguir el D para que se formara un paralelogramo. ¿Se acuerdan cómo lo habíamos resuelto? Habíamos utilizado una estrategia que decía punto igual punto más vector. Entonces, de esa manera yo podía encontrar el punto D para cerrar la figura y formar el paralelogramo. Y también recuerden que estos son puntos y ustedes necesitan convertirlos en vectores. Marce, ¿podés poner los puntos tal cual son sin que estén sobre el eje, el plano XY? Y de todas formas, si lo ves desde arriba, ¿Sí? también se ve. ¿Sí? Están en el práctico. ¿Cómo? Los puntos, tal cual como están en el práctico. Total, si los ves de arriba, se va a ver igual eso. Sí, son los puntos que están a la izquierda. 1, 1, 0. ¿Eran así? ¿Tenían todos ceros? Claro, tienen todos 0 en el tercer componente. Bueno. Claro. ¿Querés que habilite el plano, el piso, para que lo vean apoyados ahí? Está bien, está bien. Pensé que vos le habías puesto el 0 para... No me acordaba, perdón. No, por eso, yo también cuando los vimos con Claudio y vi que tenía 0 en el tercer componente, dije, bueno, quizás están pensados a propósito para que lo puedan visualizar bien en el 3D. Porque te acordás que el ejercicio 8, cuando yo lo quise visualizar al paralelogramo, se me deformó. En el ejercicio de la guía, el 8. En cambio, en este, al tener 0, quedaba justo. Entonces pensé que estaba hecho a propósito. Bueno, a ver cómo es... construir los vectores, el vector AC y el vector AB pide, ¿no? Sí. Así lo ven, qué es lo que pide. Bueno, lo primero que tienen que hacer es armar lo que serían los lados. Te pide AB y AC. Si a mí me pide AB y AC, cuando yo construyo AB, ¿qué es lo que tengo que hacer? Unir los puntos. ¿Y cómo formo el vector? ¿Se acuerdan? Y yo tengo AB. ¿Era B menos A? Exactamente. Muy bien. Y lo mismo con AC. Si yo tengo que construir AC, ¿qué tengo que hacer? C menos A. C menos A. Y después, una vez que tienen eso, que ya tienen el valor de los lados, cuando quieran hallar el punto D, ¿se acuerdan cómo era? Punto, ¿con la fórmula era? Claro, el punto D Punto igual era, punto más vector. claro, era el punto C más AB. Entonces la fórmula me quedaría, yo quiero encontrar D, que sería el punto que me falta para construir el vector, el paralelogramo. Sí. Entonces yo hago D igual, y un punto, por ejemplo, A. Era punto más vector la fórmula, ¿eh? Claro.
D. D igual. Sí. Podría ser C Ujú. Más más AC. AB. C más AC. C más AC. Sí, Se puede usar cualquiera de los dos vectores, entonces. sí. La que habíamos usado para el ejercicio 8 era C más, claro, Claro. C más AB. Igual, yo creo que esto se puede resolver mucho más fácil sin necesidad de tener que construirlo todo, con algunos conceptos. O sea, me parece que acá pide ver algunos conceptos, ¿no? Por ejemplo, o sea, conocer propiedades o sea, con conocer las propiedades del paralelogramo, ¿no? También. Con conocer las propiedades del paralelogramo, cómo se calcula el área, perdón, cómo se calcula el perímetro, y qué vimos nosotros para calcular el área de un paralelogramo determinado por dos vectores, podrían resolverlo tranquilamente sin la necesidad de tener que andar haciendo el paralelogramo, ¿se entiende? De tener que andar construyéndolo. Claro, exactamente. Con lo que vieron la última clase también. A ver, ¿qué les parece? A ver, ¿qué les parece? Veamos. Estamos en el 17. Sí. Dice, tengo que calcular el perímetro, los ángulos interiores y el área de, primero, A, el paralelogramo determinado por AB y AC, ¿no? O sea, bueno, los vectores AB y AC los calculan como dijo Marcel, ¿no? B menos A, C menos A. ¿Cómo les parece que van a calcular el perímetro? Y no sería AB al cuadrado más AC al cuadrado. ¿Al cuadrado? No sé. Pensá cómo es la Por dos, fórmula del por dos. perímetro de una figura. Claro. Ahí Sí, está. perdón, se me fue. Nosotros sabemos que por propiedades el paralelogramo tiene dos pares de lados iguales. Claro. Entonces podría ser 2 veces un lado más 2 veces el otro lado. Entonces, ¿qué voy a tener que calcular de esos lados? El productor. Bueno. Si yo tengo que trabajar con los lados, voy a necesitar, ¿me sirve tenerlo como vector? Sí, como el... Algo así estaban, ¿no? Más o menos los puntos ubicados. Sí. Algo así. Sí. Este sería mi vector AB. Y este sería mi vector AC. C. Sin importar dónde quede el punto S, pero, o sea, un paralelogramo tendría una cosa así, ¿no? ¿Sí? O sea, este sería mi vector AB y este sería mi vector AC. ¿Cómo calculo yo el perímetro de un paralelogramo? ¿Cómo se calcula el perímetro? O sea, ¿cómo son, teniendo en cuenta cómo son los lados del paralelogramo, cómo serían los lados opuestos? Iguales. Iguales. Entonces, ¿cómo calcularía el perímetro del paralelogramo? Y 2 por un lado más 2 por el otro. Por lado. Claro, o sea que yo tendría que hacer 2 veces el módulo de AB, y el módulo saben, ¿no? Cómo calcularlo. Y más 2 veces el módulo de AC. Esa sería la formulita. ¿Sí? Sí. O sea, AB dijimos que era B menos A, ¿no?
y AC, dijimos que era C menos A. Bien. El módulo de AB, por ejemplo, vamos a decir que es AB sub X al cuadrado más AB sub Y al cuadrado más AB sub Z al cuadrado, por decirle algún nombre a las componentes, ¿no? Y lo mismo con AC. Con eso no se pueden perder, ¿no? O sea, ¿se entiende ahí? Sí, sí. Y después me pregunta cómo calcular, o sea, el área de ese paralelogramo, ¿cómo calculábamos el área? Con la fórmula. ¿Qué habíamos visto? Base por altura. En la Puede última ser- clase. Puede ser base por altura, o habíamos visto una operación entre vectores que podíamos Módulo de... interpretarlo geométricamente como que representaba el área. el módulo de uno de los vectores por el módulo del otro por el seno del ángulo. Y si no tengo el módulo, si no tengo los módulos y el ángulo y tengo las componentes, o sea, el área del paralelogramo era igual al módulo de AB, producto vectorial AC, Ah, por el otro. ¿no? Sí. ¿Era con la determinante, se podía hacer? Claro, con la determinante. ¿Eso tienen algún problema con eso? Si les tiro esto, ustedes después se pueden guiar y hacerlo. Si quieren igual, Diría que sigan sí. preguntando en la semana. O sea, les tiro las ideas como para que más o menos lo vayan haciendo. Claro, que lo vayan tratando de encarar y si aún no les sale, nos preguntan. Y los vamos guiando. Claro, en la semana lo pueden ir haciendo y les puedo dejar la clase que viene también con consultas. Así, yo hoy le tiro o sea, algunas ideas, tratan de hacerlo, si de todas maneras no les siga saliendo, bueno, la semana que viene lo vemos bien. Fíjense una cosa, chicos, que esto del producto crudo, el producto vectorial, son ejercicios que estas operaciones las hacen por separado en ejercicios anteriores de esta misma guía, y con eso pueden ir agarrando la gimnasia para hacer esto después, ¿no? Cuándo aplicar esto, porque ahí el compañero cuando habló la fórmula que él dio es la igualdad de esta fórmula, el área. Claro. Y esa gimnasia la agarran por ahí con los ejercicios que son un poquito más sencillos, pero que están justamente ideados para ir justamente agarrando la gimnasia para poder interpretar esto geométricamente, no sé, de forma natural. Más que nada en el 14 y el 15 les pide ejercitar esto. Claro, por ejemplo. Ahora, también le pide los ángulos, ¿no? Sí. O sea, los ángulos podría haber calculado con el coseno, o sea, con el producto escalar entre estos dos vectores, podría haber calculado el ángulo. O sea, esa podría haber sido una forma, ¿no? Con el producto escalar podría haber calculado el ángulo, el coseno del ángulo, y después el ángulo. Tenía los módulos acá, multiplicaba estos módulos por ese ángulo, y ya tenía el ángulo, supuestamente, ¿no? Y también tenía el área. Esa podría haber sido una forma también. Ahora, yo acá también puedo calcular el ángulo el ángulo A, ¿no? Si yo tengo este módulo, ¿no? O sea, dijimos que el módulo del producto vectorial de AB y AC es igual al módulo de AB por el módulo de AC por el seno del ángulo A, por ejemplo, ¿no? Puedo calcular el seno del ángulo, me va a quedar el módulo de AB por AC
sobre el módulo de AB por el módulo de AC. Y después hacen, esto me da el seno del ángulo A. Y después hacen la inversa del seno y calculan el ángulo. ¿Y cómo son los ángulos de un paralelogramo? O sea, acá ya tienen un ángulo, me faltarían calcular los otros tres, ¿no? Pero puedo ahorrar pasos. ¿Cómo son los ángulos de un paralelogramo? Son, Igual los que son opuestos, ¿no? Claro, este sería igual con este. ¿No? Supongamos que este es el punto D, o sea que el ángulo A es igual al ángulo D. ¿No? Y el ángulo B más el ángulo A es igual a 180. O sea que con haber calculado el A, hago 180 menos A, el ángulo B, ¿no? Claro. 180 menos A y me da el ángulo B, y el ángulo C es igual al ángulo B. ¿Sí? Bueno, ahí tienen la parte del Punto A. del paralelogramo, ¿no? Ahora, ¿cómo calculo el área del triángulo ABC? A ver qué es lo que me pide. Periles. Si querés saber si lo podemos ver, yo lo tengo, puedo ir moviendo una hoja. Bueno, A ver, pues este ejercicio, en parte, es empezar, al igual que en la parte del paralelogramo, nos da 3 puntos, ¿verdad? En este caso el punto A, que es bueno, son los mismos que en el punto A del ejercicio 17. Entonces lo que vamos a tratar de hacer es construirnos esos vectores que van a ser los lados del triángulo que enuncia. ¿Qué manera vamos a usar? Bueno, la misma que usamos recién para hacer los lados del paralelogramo. Nosotros tenemos el vector A y el vector B. Perdón, el punto A y el punto B. Si queremos construir el vector AB, lo que tenemos que hacer es B menos A. Y hacer B menos A implica hacer 3, 1, 0, que es el vector B, menos 1, 1, 0, que es el vector A. ¿Se ven bien ahí, chicos? Sí, sí. Bien. No se me escucha nada. ¿No escuchás? Ah, no, yo pensaba que no me escuchaba. No, sí se ve. Ah, bueno, perfecto. Si no lo ven o algo, avísenme, por favor, porque no sé qué pasa con la cámara del teléfono, pero bueno. Nada, entonces hacemos B menos A. Bueno, es una resta común como la que hacen habitualmente miembro a miembro, ¿no? 3 menos 1 sería 2, 1 menos 1 sería 0, bueno, 0 menos 0 es 0. Este vector, el 2, 0, 0, va a representar ese lado. Ahora, nosotros para saber cuál es la medida de ese lado, por llamarlo de alguna manera, lo que aplicamos es la norma a ese vector. ¿Y cómo hacíamos para averiguar la norma del vector? Tomábamos la raíz cuadrada de la primer componente elevada al cuadrado más la segunda componente elevada al cuadrado más la tercer componente elevada al cuadrado. ¿No? Entonces, Sí. esto claramente se va, nos quedaría 4 y la raíz de 4 es 2. 2 es la norma, es la distancia de este vector AB. Bueno, lo mismo deberíamos hacer con el AC, ¿no es cierto? ¿Qué sería AC? Bueno, es hacer C menos A. C es el vector 1, 3, 0, menos el vector 1, 1, 0. Y bueno, haciendo la resta de esto, nos da el vector
0, 2, 0. Cuando le aplicamos la norma a eso, nos va a dar la raíz cuadrada de 0 al cuadrado más 2 al cuadrado más 0 al cuadrado. Y esto es, como en el caso anterior, 2. Y ahora nos faltaría el otro lado del triángulo, que es el BC. Hacemos lo mismo. Hacemos C menos B, que es hacer 1, 3, 0, menos el 3, 1, 0. Y acá nos da el vector menos 2, 2, 0. A eso se le aplica la norma. Entonces, menos 2 al cuadrado, más 2 al cuadrado, más 0 al cuadrado. ¿No? Ahí me enfoco un poquito más. Y esto nos da raíz de 8. Ahí lo dejo, lo enfoco un poquito mejor para que lo puedan ver. Y acá podemos conversar un poquito de qué es lo que pasa. Por ahí tenés que conseguir un fibrón por ahí para la próxima, si no tenés mucha luz, ¿no? Sí. Sí, un poquito mejor. Para que se vea un poquito mejor. Y no, Me nunca comprometo tan para la grueso, próxima ¿no? va a estar esto solucionado de otra forma mejor. Bien, acá podemos hablar un poquito cuando llegamos a este punto del ejercicio. Para situarnos, para imaginarnos geométricamente qué tipo de triángulo es, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos, este triángulo tiene un lado que mide 2 unidades, ¿no? Que es esta norma, que es la norma de AB. Tenemos otro lado que también mide 2 unidades, ¿no? Que es la norma de AC, y otro lado que mide raíz de 8, que es la norma de BC. Claudio, perdón, ¿podés hacer un grafiquito más o menos como el que hice recién? Así sin Perfecto. coordenadas, nada, para que se vayan guiando y poner los módulos al lado. Bien, bien. A ver ahí, vamos a hacer algo acá. Así a mano alzada. Sería una cosa así. ¿No? Esto es A, B y C. Ven así. A, B y C. Sí, es lo mismo. AB, este lado, mide 2, ¿no? Como dijimos, la norma de AB, como lo calculamos acá. Este lado, que es el AC, también mide 2. Y este, que es el BC, mide raíz de 8. ¿No? Sabemos que este lado y este lado son iguales, los dos miden lo mismo. Entonces, si tenemos un triángulo que tiene al menos 2 lados iguales, ¿qué tipo de triángulo es? ¿Recuerdan más o menos la clasificación? Hola. No sé si me escuchan o no. Un triángulo rectángulo. No. No, isósceles. Estamos haciendo una clasificación por los lados del triángulo, no por los ángulos. Ahora después, sí, el triángulo también es rectángulo, pero eso lo vamos a ver ahora después. Entonces, un triángulo isósceles. Exactamente, es un triángulo isósceles. Tiene al menos 2 lados que son iguales, ¿no? Este y este. Bien. ¿Qué podríamos calcular ya? Ya sabemos cuánto miden los lados, ¿no? Podríamos responder con esto lo que sería la primera pregunta que nos hacen. Que nos piden calcular el perímetro este. 2 raíz de 8. ¿Cómo lo calcularíamos? 2 pares, como es un triángulo isósceles, tiene 2 pares de ángulos iguales, correspondientes a los lados, ¿no? Está bien. Claro, los que son adyacentes a la base.
Claro. Claro. ¿Cuáles serían esos ángulos ahí? El C y el D. Y el B. Y el B. El B, perdón, es el B, no lo veía bien por el sí. Este y este son iguales. Son iguales. Este y este son iguales. ¿Y el A Pero lo bueno. sabemos? ¿Al ángulo A lo sabemos? Si hicimos el punto A. Supongamos que ya resolvimos el punto A, estamos haciendo el B. ¿Lo sabemos al ángulo A? Sí, se sabe el ángulo A. Claro, ya lo saben porque lo calcularon en el punto A. Sí. Claro. Es el mismo ángulo que calculamos en el punto A. Igualmente yo, si quieren lo desarrollamos con las fórmulas y eso que son las que trabajaron en la IA para poder hacer esto. Suponiendo que este fuera un ejercicio que no tiene un punto A y no han calculado el ángulo. Con los datos que tenemos acá, ¿qué es lo que deberíamos hacer para poder calcular ese ángulo? ¿Ese o los otros? Nosotros trabajamos, bueno, quizá un poco más ordenado para terminar la primera parte, lo que hay es que calcular el perímetro, ¿no? El perímetro de este triángulo va a ser igual a 2 más 2 más raíz de 8. ¿No? Que esto, bueno, si hacen la cuenta, les va a dar 4 más 2 raíz de 2. ¿Está bien? Con eso terminaríamos la primera parte. Ahora, volviendo al tema de los ángulos, un poquito para refrescar, ¿no? Y para ver lo que más o menos en los ejercicios anteriores de la guía hay que aplicar estas fórmulas y llevarlas de un lado para otro. Nosotros sabemos que AB por AC, si ese ángulo mide 90, ¿no? ¿Cuánto nos tendría que dar la multiplicación de estos dos vectores? Nosotros sabemos un ángulo de 90 está formado por dos segmentos perpendiculares. Si son perpendiculares, podemos asociarlo con lo que vimos en la clase anterior, claro. Debería dar 0. Exactamente. Podemos probarlo eso, a ver si funciona, ¿no? Eso relacionado con la clase de antes, ¿no? La anterior. Entonces podemos hacer este producto. 2, 0, 0 por 0, 2, 0. Corre un poco la cámara que no se ve la... Ahí. Ahí. ¿No? O sea, que lo que podemos estar seguros es que si no lo graficamos, si no lo hicimos en GeoGebra ni nada, si este producto nos da 0, el ángulo comprendido entre estos dos segmentos o entre estos dos lados del triángulo es 90 grados. Y efectivamente, esto da 0, porque como vemos en cada componente, fíjense, este es 2 por 0, 0 por 2 y 0 por 0. Me va a dar una suma de 0 más 0 más 0, que es 0. Por lo tanto, ¿no? El ángulo mide 90 grados. Y una pregunta, a ver. Ahora, una pregunta. ¿Cómo? Una Sí. pregunta. Vos ahí descartaste, ponerle, si daba de 90, pum, bingo, ya está de 90, no tengo que hacer mucha cuenta. Me daba 0 Sí. de 90. Supongamos Exacto. que no me daba 0 y quiero calcular el ángulo. ¿Qué le tendría que haber agregado a eso? Bien, si no me da 0, que son los otros ángulos, ¿no? Vamos a jugar con los ángulos de este triángulo que nos da el ejercicio. Supongamos que queremos calcular cualquiera de estos dos, que como bien dijeron hace unos minutos, ya sabemos que son iguales. ¿Por qué? Porque es un triángulo isósceles, ¿no? Haciendo el análisis,
de cuánto mide la norma de cada lado, y además sabemos que es un triángulo rectángulo, porque uno de sus ángulos es recto. Por lo tanto, sin hacer ninguna cuenta, nosotros podemos saber que estos dos ángulos miden 45 grados cada uno, ¿verdad? Porque por propiedad de ángulos internos de los triángulos, la suma de ellos nos tiene que dar 180 grados. ¿Me siguen hasta acá? O no sé si me estoy explicando bien, o si me escuchan. Sí, sí. Entonces, esa es una forma rápida de darnos cuenta cuánto miden estos dos ángulos. Un poquito utilizando la teoría, ¿no? Como es sobre triángulos. Pero también, si queremos comprobar, como hicimos en el paso anterior con el ángulo recto, podemos hacer lo mismo, tomar cualquiera de los otros dos ángulos y buscar entre qué segmentos está comprendido ese ángulo, ¿no? Yo, por ejemplo, voy a elegir el ángulo que está comprendido entre el segmento AB y el segmento BC, CB, ¿no? Y yo sé, por la fórmula, ¿no? Y además por la demostración que hizo el profesor Oviedo, que está en la clase que subió la semana pasada, yo sé que este segmento, por este segmento, o este lado del triángulo, por este lado del triángulo, es Vector. igual a ¿qué? ¿Cómo? El vector. O sea, el vector Claro. que representa al lado, ¿no? Exacto, el vector que representa, exactamente, gracias. Vale. El vector que representa este lado por el vector que representa este lado es igual a la norma de este vector por la norma de este otro vector, o de este mismo vector, ven que son lo mismo, y en este caso es el coseno, yo lo voy a llamar θ, que es el ángulo comprendido entre estos dos vectores. Digamos, ¿por qué hacemos esto? Bueno, primero, para comprobar la medida de los ángulos, y segundo, para ejercitar un poquito con esta fórmula, que como les digo, los ejercicios anteriores tratan algunos sobre cómo usar esta herramienta. Entonces, si nosotros queremos hacer AB por CB, ¿no? Este es un producto normal, no es un producto cruz. No es, Producto escalar. Es un producto escalar. No es normal tampoco. Claro. Es un producto entre vectores. Es un producto, claro. Entonces, nosotros tenemos que hacer el AB, que era el vector AB que nos daba. El 200, ¿no era? Sí, 200. AB, espera, que lo tengo acá. Sí. 200 por el CB, que era el menos 220, creo. Menos 220, ¿no? Y esto es menos 4 más 0 más 0. Con lo cual, este producto escalar, esta parte de acá, nos estaría dando menos 4, ¿verdad? Bien. Ahora, la norma de AB, nosotros ya la habíamos calculado acá, y nos daba 2. De manera que lo único que tenemos que hacer es reemplazarla. Poner acá abajo 2. Y la norma de BC, que ya la habíamos calculado, nos daba raíz de 8. De manera que la trasladamos, ¿no? Lo ponemos acá, raíz de 8. Por el coseno del ángulo. Bien. ¿Hasta acá se comprende? Bien. Entonces lo que hacemos... El tema, perdóname, Claudio.
ahí el coseno te va a dar negativo, quiere decir que es un ángulo que es mayor de 90 grados. Exactamente. Por ahí te hubiese Ningún convenido, problema. en vez de usar el vector CB, te hubiese convenido usar el vector BC, para que te dé el ángulo dentro de los 90 grados, que es lo que te tendría que dar. Porque te va a dar uno de 45, ¿no? Exactamente, va a dar uno, como dijimos, de 45. Entonces el producto escalar ahí ya no te da -4, te da 4 si vos haces por te da 4. Eso es verdad. Lo que pasa es que eso quizás por la forma se soluciona. O sea, el ángulo que te va a dar cuando calcules el arcoseno, o sea, esto pasa dividiendo, ¿no? Cuando se hace el cálculo del arcoseno de lo que nos da esta operación, nos va a dar menos raíz de 2 sobre 2. Y efectivamente, eso es negativo. Y nos va a dar un ángulo de 135 grados. Y ahí hay otra interpretación, ¿no? ¿Qué es? ¿Por qué 135? Porque es el complemento, porque digamos, nos pasamos. Sería 180 grados menos 135 grados. Y ahí tenemos los 45 grados, que es el ángulo este. Es verdad que sí, que si tomo el otro vector, sale directamente. Sale directamente. ¿Por qué? Porque acá en vez de ser, es verdad, menos 4, nos va a quedar positivo. 4. Positivo, exactamente. Y la otra multiplicación también. ¿Cómo? Y el igual también, 4 por... Claro, exactamente. Y acá, esto nos va a quedar también positivo. Entonces nos va a dar raíz de 2 sobre 2. Y si hacemos en la calculadora el arcoseno, a ver, si lo tengo acá. Hacemos Shift coseno de raíz de 2 sobre 2, nos da 45 grados. No sé si se comprendió, si algo no me expliqué bien o si algo me quisieran preguntar de esto. Bueno, entonces, nada más, para agregar, es que podemos clasificar que el triángulo, obviamente, es un triángulo rectángulo, que ya sabemos que mide 90, que sin hacer todo esto sabíamos que los otros dos miden 45, y que una vez que comprobamos que cualquiera de estos dos mide 45 grados, bueno, ahí sí, el otro ya no tiene sentido calcularlo, porque sabemos que va a medir 45 grados. Así que bueno, no sé si tienen alguna otra pregunta o quieren ver algún otro ejercicio o alguna consulta. Falta una cosita de sí. el área del triángulo. Sí, ya, es verdad, el área del triángulo está acá. Bien, ¿cómo es la fórmula del área del triángulo? ¿No? Bueno, básicamente es base por altura sobre 2. Bueno, para calcular este área tenemos una buena noticia, que hace que el ejercicio sea mucho más fácil de hacer. ¿Qué particularidad tiene un triángulo que es rectángulo? ¿No? Que sería así. ¿Qué particularidad tiene? El ángulo. Bueno, claro, perfecto. Pero ¿qué es lo que nos determina que ese ángulo sea recto? En referencia a esta fórmula de base por altura sobre 2. ¿Qué es lo que nos determina este triángulo? Justamente que este lado, ¿no? Que por ejemplo, en este triángulo puede ser el AC, coincide con la altura. Pues si este triángulo, por ejemplo, no fuera rectángulo, fuese una cosa así, la altura sería esta. Claro. Y este dato no lo tenemos. Y para poder calcular esta altura hay que hacer otra cosa. ¿No? Es otro tipo de cálculo. Si el triángulo fuese así, por ejemplo, sucedería lo mismo, la altura es esta.
no la tenemos, porque nosotros tenemos los lados, pero no tenemos la altura. Ahora, como geométricamente y después algebraicamente demostramos que este triángulo es rectángulo, la buena noticia es que este lado coincide con la altura. Entonces, el área lo puede hacer por reemplazo directo, ¿no? Nosotros sabemos que la base, que sería esta, ¿cuánto mide? 2. Entonces, anotamos 2. Bueno. Y la altura, este pretendía ser un triángulo rectángulo, está mal dibujado, es como este, ¿no? Se lo voy a dibujar acá, el triángulo es así. No, pero está bien porque generalizaste, vos no lo sabías, Alex. Claro, generalicé justamente porque pretendía que lo descubramos entre todos. Y este lado, ¿cuánto mide? El AC. Bueno, lo habíamos calculado, la norma de AC medía 2. Entonces el área de esto claramente es 2. ¿Se comprendió la diferencia? Y una pregunta para todos, ¿no? O sea, no solamente para cada uno. Si no hubiese sido rectángulo el triángulo, ¿cómo calculaba el área? De una forma práctica. Si yo tengo un triángulo y ese triángulo hago una simetría con respecto a uno de esos lados, me queda un rectángulo. Supongamos, este era el triángulo y no era rectángulo, ¿no? O sea, este sería mi triángulo. Si yo hago una simetría con respecto a BC, lo que me queda es este triángulo. Y lo que me queda formado es un rectángulo. ¿No? Entonces, una forma de calcular, o sea, el área del triángulo, o sea, supongamos que este es el punto D, el área del triángulo es igual al área del paralelogramo sobre 2. Y el área del paralelogramo es el módulo del producto vectorial. ABH. ¿Entiende, no? O sea, calculaba el área del paralelogramo, comprendido por 2 vectores cualesquiera, y lo divido por 2. Así de sencillo. Bueno, Leo había pedido el ejercicio 16 antes de que cortemos la otra clase. No sé si alguien había pedido alguno más. Creo que no, profe. ¿Te animás a encararlo vos, Marce? ¿O estás con problemas de...? Sí, sabes que no puedo manejar esto. No sé qué pasa hoy. No hay problema. Está rebelde mi máquina. Después de lo que pasó, viste, sí, está bien, no está funcionando bien. Bueno, el 16. Podemos intentar hacerlo si quieren. Lo vamos charlando entre todos si quieren y lo vamos haciendo. Dale, te lo dejo, Si les parece, no sé. Claudio, y lo vamos charlando. A ver, hagamos preguntas a ver como para que... Bueno, el enunciado así prácticamente quedan un poquito más de 7 minutos. No sé si va a convenir cortar o no, pero ahora vemos. Sean los vectores, U es igual a 1, 1, 1, B es igual a 1, menos 1, menos 1. Encontrar todos los vectores no nulos perpendiculares a U y B. Esa sería una consigna. Otra consigna, 2 vectores unitarios, o sea, de norma 1, de módulo 1, ortogonales o perpendiculares a U y B. Y el seno del ángulo que determinan. Para que te pongo compartir tu pantalla. ¿Dónde estás tu pantalla? Bueno, así a grandes rasgos. Si yo tengo 2 vectores cualquiera, ¿no? U y B.
¿no? ¿Cómo calculo un vector perpendicular a esos dos? ¿Cómo les parece que puedo calcular un vector que sea perpendicular a esos dos vectores? Por ahí ¿Igualamos a 0? recordando un poco conceptos de la clase anterior que estudió Ale. No, igualándolos a 0 podría ser, pero hay una forma mucho más fácil. O sea, podría ser que yo diga un vector, yo qué sé, W, de manera tal que W por U sea igual a 0, y a su vez W por B también sea igual a 0. Esa podría ser una forma, pero existe una forma mucho más sencilla. Un vector cualquiera perpendicular a U y B. Nosotros habíamos dicho que el producto cruz o el producto vectorial entre un vector y otro vector, ¿no? O sea, supongamos que esto no da el W, nos daba un vector que era perpendicular a los dos vectores. O sea, si yo quiero calcular un vector perpendicular a dos vectores cualesquiera, hago el producto cruz o el producto vectorial y me da el vector perpendicular. ¿Es el único vector perpendicular? Claro, ahí me aclaran, producto vectorial. Yo dije alguna cosa. Claudio. No, ¿Eh? Dije otra cosa que no sea producto vectorial, no. No, está bien. No estaba respondiendo. Ah, está bien, está bien. Gracias. ¿Es el único vector perpendicular? No, van a haber No. infinitos. ¿Cómo? Una forma de conseguir todos los vectores perpendiculares a estos dos, si conseguí uno, bueno, sería conseguir todos los paralelos a W. ¿Y cómo consigo todos los vectores paralelos a W? O sea, ¿Se acuerdan que había una propiedad para justamente eso? todos los paralelos a W sería lambda por W. Y lambda es un número real. O sea, si yo consigo el vector W, todos los vectores paralelos a W van a ser todos los, o sea, B multiplicado por todos los números reales. Ahí tendría los infinitos vectores que son paralelos a W. Y si W es perpendicular a U y B, todos los que sean paralelos a W van a ser perpendiculares. Bueno. Si quieren lo hacemos este ejercicio. ¿No? Dice que U era igual a 1, 1, 1. Y W, 1 menos 1 menos 1. 1 menos 1 menos 1. Hacíamos el producto cruz o vectorial. ¿No? Poníamos los versores acá. Y acá poníamos 1, 1, 1, 1 menos 1 menos 1. ¿Y se acuerdan el método? Yo Ale, o sea, sí, el segundo vector es B. Vos pusiste W y W va a ser el resultado. tenés razón. Gracias, Marcel. Arriba también. En el 1 menos 1 menos 1. Está bien, gracias. Tomamos la primera fila como método, o sea, después van a ver que no es la única forma cuando vean en álgebra, pero nosotros elegimos un método y vamos a hacerlo así en forma mecánica. En álgebra después van a ver que hay otra forma de hacerlo, pero yo tomo la primera fila, o sea, tomo el primer elemento de la primera fila, tapo lo que está abajo, y hago el elemento este, o sea, y después ponía este por este menos este por este. 1 por menos 1 me da menos 1. Menos 1 por menos 1, o menos 1 por 1 también es menos 1. ¿Sí? Hacía lo mismo con la segunda componente. Tapaba lo de abajo, en la primera ponía más, en la segunda ponía menos. O sea que sería J por 1 por menos 1, menos 1. Menos 1 por 1, 1.
Y después en el tercero más, ¿se acuerdan? Era más, menos, más. Esa era la forma mecánica que habíamos visto. Ahora con el K. K por 1 por menos 1, menos 1. Menos 1 por 1, 1. Bien. Y eso me da menos 1, menos 1 me da 0. O sea que me queda 0i. OJ. Menos 2j, o sea, menos 2 por j, menos sería más 2j. Y menos 2k. O sea que el vector, podríamos decir que es el 0, 2, menos 2. Ese sería un vector que es perpendicular a los dos. Todos los vectores, o sea, este sería mi W. Bueno, todos los vectores perpendiculares van a tener esta forma. Lo escribo acá. 0, 2k, menos 2k. Esa va a ser la forma que van a tener todos los vectores perpendiculares a U y a B. ¿Se entiende? O sea, lo multiplico por un número real. Ah, ahí está. Ahora sí. O si quieren es K por 0, 2, menos 2, igual a esto, ¿no? Y esa van a ser la forma que van a tener todos los vectores que son perpendiculares. O sea, es el vector, es encontrar un solo vector perpendicular y multiplicarlo por un escalar. Se está por cortar esto. Del punto 16, ¿qué quedaría? Dice, dos vectores unitarios ortogonales. O sea, ya tenemos la forma de todos los vectores ortogonales. ¿No? Sí. O sea, la forma de todos los vectores ortogonales era 0, 2k, menos 2k. Ahí, discúlpame, te Sí, digo sí. algo, Ale. ¿Viste cuando hallaste todos los vectores perpendiculares? Sí. Bueno, por ahí, no sé si vos se lo explicaste, ¿qué pasaría si en vez de hacer U por B yo hago B por U? Pues hiciste el producto cruz de U por B. Si yo hice U por B, Claro, ¿qué pasaría? Porque nadie preguntó y por ahí... me daba... ¿Qué pasa si yo hago me B da por U? el 0, 2, menos 2. Si hubiese hecho B por U, Al revés. me daba 0, menos 2, 2. El opuesto. Claro. Claro, ¿sabés por qué? Porque están las dos respuestas, por eso. Porque si no van a preguntar de dónde sale el otro. ¿Qué dicen las dos respuestas? Son esas. 16. Sí, están normalizados ya, pero usa esos dos vectores. Claro, pero eso, a ver, en la general es lo mismo lo que da. Dice 0, 2a, menos 2a. Sí. O alfa. O sea, la parte A es esa. Ahora, para la parte B sí van a haber dos vectores unitarios. ¿No? O sea, el vector unitario, los dos vectores unitarios, o sea, van a haber dos vectores que tengan módulo 1 que sean perpendiculares. O sea, un versor va a ser igual a, un versor U va a ser U dividido la norma de U, o el módulo de U, y el otro va a ser U menos U dividido el módulo de U. O sea, va a estar el que tiene norma 1 para arriba y el que tiene norma 1 para abajo. ¿Se entiende? Sí. O sea, esa va a ser la forma de encontrar los dos. Es una cuentita sencilla. Y el C, en el C ustedes calcularon U por B, o sea, pero saben que la norma de U por B es igual a la norma de U por la norma de B por el seno del ángulo que los determina.
y despejando esto, calculan el seno. ¿Sí? Sí. Bien, con el ejercicio 19, 9. dice, esperen que comparto. Con el ejercicio 19 dice que sean los vectores R, 501, S, 3 menos 2, 0, y T, 4, menos 4, 1X, hallar X, de modo que los tres vectores determinen un paralelepípedo. ¿Saben lo que es un paralelepípedo? De volumen 5. Y los tres vectores resulten coplanares. En la clase que yo les grabé la clase pasada, habíamos visto tres tipos de productos. El producto vectorial en R3, perdón, el producto escalar en R3, el producto vectorial en R3, y en R3 hay un tercer producto, que es el producto mixto. O sea, si yo tengo la terna, esperen que salgo de acá. Yo ahí hice 5 igual y el determinante de los tres vectores. Claro, claro. A ver, veamos. ¿Quién habló? Leo. Leo. Sí, es así. Si yo tengo la terna R, los vectores R, S, T, esto era igual a R por, o sea, producto escalar, S, producto vectorial T. Y esto lo resolvía con una matriz, ¿no? O sea, en este orden, y la interpretación geométrica era que, o sea, si yo tengo tres vectores, ¿no? O sea, R, supongamos que está acá R, S, y otro T acá, lo que me queda determinado es un paralel, bueno, ya me va a salir. Paralelepípedo. Paralelepípedo, ¿no? Se ve esto, ¿no? Se ve geométricamente. Tienen todas caras que son paralelogramos. Vean el video que yo lo hice con GeoGebra, se ve un poquito mejor. Si no lo vieron, si no lo terminaron de ver, que estaba al final, como con tres vectores yo determino un paralelepípedo. Ahora, si los tres vectores están en un mismo plano, no puedo conformar ningún paralelepípedo. Y en ese caso, el producto mixto da 0. Porque no hay área, o sea, no existe el volumen del paralelepípedo. ¿Sí? Ahora, ¿cómo resolveríamos esto? Pues como dijo Leo, yo tengo los vectores, ¿no? Vamos a copiarlos. Esperen que ahora miro, o si quieren dictármelos. 501. Pará, ¿cuál es el primero? ¿El R? Sí. Menos 4, 1X. Menos 4. Ah, que yo los puse al No, revés. vos dijiste- Ah, no, perdón. El R es 501. Sí, 501. 501. 01. El S 3 menos 2, 0. y menos Menos 4, 1X. 1X. El producto mixto entre esos tres va a ser igual al determinante este, ¿no? 5, 0, 1, ¿no? 3 menos 2, 0, y menos 4, 1X. Bien, el determinante lo resuelvo de la misma forma que cuando hacía cuando les mostré recién. Nomás que antes tenía los versores y me daba un vector, o sea, en la primera fila tenía los versores y lo que me iba a dar como resultado era un vector. Ahora acá tengo escalares
Y lo que me va a dar como resultado es un escalar. Entonces hacemos lo mismo. Tapo este, ¿no? Tomo el 5. El primero es positivo, o sea que sería 5 por menos 2x menos 1 por 0, 0. O sea, menos 0 no lo pongo, ¿sí? Menos, la segunda componente, acuérdense que era menos, 0 por lo que sea, bueno, 3x, ¿no? Me va a dar 0. ¿No? O sea, 3x menos 0, pongo 3x. Y en el tercero, tengo el 1, era más. 1 por 4, perdón, 3 por 1, 3, menos 2 por menos 4, 8. Y esto me queda menos 10x, acá tengo menos 5, menos 5. ¿No? Esto es la expresión general de lo que es el producto mixto. Ahora, si yo quiero que me dé 5, tengo que ver cuánto vale x para que me dé 5, ¿se entiende? O menos 5. Ahí por eso están las dos. Porque yo acá, ahí están las dos soluciones. Porque esto es lo que me da el producto mixto, ¿no? De esta forma. Si yo cambio estas dos filas de lugar, esto me hubiese dado 10x más 5. Me hubiese dado el opuesto. Entonces, lo que me da el área del paralelepípedo es el módulo. O sea, el módulo de R por S por T es igual al área del paralelepípedo, ¿no? Paralelepípedo. Es un trabalengua. Sí, pero a todos. No el área, el volumen, perdón. Es el volumen del paralelepípedo, ¿sí? Pero el módulo. Entonces yo acá tendría que ver el módulo de esto es lo que me tiene que dar 5. O sea, el módulo de menos 10x menos 5 me tiene que dar 5. Entonces voy a tener que menos 10x menos 5 es igual a 5 o menos 10x menos 5 es igual a menos 5. Y ahí tengo las dos soluciones. ¿Sí? En esta me va a dar 0. Y en esta me va a dar... ¿cuánto da esto? Vale, en este x me va a dar 0. Menos 1. Menos 1. 10 menos 1. Claro. Acá x me da menos 1. Y acá x me da 0. Y en el caso que yo quiero que sean coplanares, esta cuentita me tiene que dar 0. Menos 10x menos 5 igual a 0. Eso me da menos un medio. Claro. ¿Se entiende? ¿Hasta ahí? Ya son 11:40, deben estar muy cansados. Si seguimos con consultas en la semana que viene, ¿sí? ¿Les parece?